Lo siento. Buenas noches a todos. Queremos darles la bienvenida a nuestra sexta noche de colaboración. En esta oportunidad nos está acompañando Omar Ancajima. Él va a hablar sobre UX para aprender diferente. Ahora le doy el paso a Omar para que pueda compartir su pantalla y mostrarnos la presentación que ha preparado para hoy. Hola, hola, ¿me pueden escuchar ahí todos? ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Sí? Genial. Muy bien. Qué bueno, dale, gracias, Mari. Darle la bienvenida a todos hoy día a esta pequeña charla que voy a hacer acerca de UX. Entonces, voy a mostrarles un poco de qué se trata esto, ¿no? Ahí voy a también decirles cómo estamos nosotros evolucionando en el mundo de la tecnología, cómo estamos influenciando también, e incluso voy a hablarles un poco de qué campos nos falta influenciar y en cuáles nos falta trabajar, ¿no? Pediría a todos, de todas maneras, que me acompañen con lo que viene a ser el tema de las cámaras, para que pueda, en este caso, acompañarme y no sentirme tan solo, porque los estoy viendo ahí en mi pantalla, y es básicamente hablar, pues, con un monitor, ¿no? De todas maneras, acompáñenme con su imagen, porque es bastante importante, e incluso eso es parte de la experiencia de usuario que todos estamos teniendo. Iba a comenzar lo que viene a ser este tema del UX, pues hablándoles un poco de cómo básicamente iba creciendo y hablándoles un poco de historia. Y les digo iba porque estaba preparando pues esta presentación con lo que viene a ser algunas teorías, en este caso pues algunos comentarios sobre qué era el UX, ¿no? Entonces, cómo incluso hablaban, por ejemplo, que el UX es una disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un sistema. Y la profesión que aplica la teoría, principios, datos y métodos de diseño, ¿no? Para optimizar el bienestar humano y todo desempeño del sistema. Estaba preparando esta presentación pues con estas teorías de aquí, incluso hablando de cómo busca adaptar objetos al ser humano y cómo busca la optimización de los tres elementos humano, máquina, ambiente, y poder decirles que esto que les estoy hablando no tiene nada que ver absolutamente con el UX, ¿no? Esto que estoy hablando en este instante básicamente habla de la ergonomía. Sin embargo, actualmente nosotros confundimos mucho lo que son estos términos con lo que viene a ser la experiencia de usuario, y nada más equivocado de ello. Igualmente estaba haciendo pues mi siguiente PPT hablando un poco de lo que viene a ser desde dónde sale la experiencia de usuario, hablándoles un poco de la cultura griega, ¿no? Como pueden ver, estos patrones que se van repitiendo a través del tiempo, cómo ellos manejan muy bien lo que viene a ser el diseño, ¿no? La continuidad que hay en sus diseños desde épocas muy antiguas y cómo nosotros actualmente incluso lo repetimos. Hablar después de las iglesias y la cultura romana. Ustedes se han dado cuenta cuando ingresan a una iglesia, en este caso pues del centro de Lima y todo esto, se dan cuenta que hay una experiencia de usuario genial. Tú ingresas a una iglesia, en este caso pues, y te das cuenta que ahí está toda la historia de Jesús, su recorrido, te enteras de todo. Nadie te tiene que contar absolutamente nada de cómo murió Jesús, por ejemplo, en la cruz, porque lo ves hecho, tallado en imagen, ves las personas que estaban a su alrededor sufriendo, ves los clavos, ves más allá, pues, a San Juan, a San Judas Tadeo, etc. Ves a todo, ves absolutamente todo, y la iglesia te va contando. Es una experiencia de usuario bastante genial. De hecho, también les iba a hablar un poco de lo que era la escuela de Bauhaus y el diseño industrial, y cómo básicamente la escuela de Bauhaus influye dentro de nuestra historia, dentro del diseño industrial. ¿Por qué? Porque ven esa silla que está ahí. Esa es una silla que se construyó en los años aproximadamente 1920 o 1920 y pico,
Y hoy en día esa silla se utiliza, actualmente está más copiada, los chinos lo han copiado por todos lados, lo tenemos pues dentro de nuestras habitaciones, ¿no? Oficinas, en este caso pues bastante simpáticas, y es un diseño que perdura, y también el tema de las iglesias, la cultura, o este diseño, por ejemplo, de esta computadora. De hecho, todos nos han vendido la historia de que Apple fue el primero que hizo el tema de la computadora, con Steve Jobs y todo eso, pero esta computadora le pertenece a Xerox. Y eso fue antes de que Steve Jobs, en este caso, pues básicamente iniciara la Macintosh. Es muy, muy importante esto de aquí porque nosotros nos damos cuenta qué personas van influyendo y cómo se va influyendo lo que es la experiencia de usuario dentro de nuestro entorno. Aquí esto es una lluvia de ideas, verdad que se ve bastante desordenado, porque como les digo, iba en este caso pues influyendo un poco al respecto. Y pues básicamente lo que estaba haciendo aquí era un poco rescatar nombres, ¿no? Que en este caso pues son los padres de la experiencia de usuario, hablando un poco de Dieter Rams, ¿no? Con los 10 principios del diseño, por ahí pues hablando un poco de Apple con su Macintosh. Bueno, por ejemplo, hablando de Donald Norman. Donald Norman es una persona muy conocida en el mundo de la experiencia de usuario, de hecho lo consideramos uno de los grandes. Él ha estudiado pues ciencias de la computación y además es psicólogo en ciencia cognitiva. Iba a hablar también un poco de esto, pero al final estaba pensando, acabo de poner pues algo que desde un principio que se llamaba pues UX Express aprendiendo diferente, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué les estoy diciendo, no? Básicamente les estoy dando de repente una clase, ¿no? Una clase, les estoy dando como una clase de qué es UX. Y no, creo que no era la forma como yo quería, en este caso, pues, contarles de qué se trataba el UX, qué es lo que hacíamos nosotros, cómo influenciamos en lo que es, en este caso, las emociones, las personas, de qué se trata este tema de la empatía. Creo que eso nos enseña. Creo que todo lo que he explicado lo pueden encontrar en cualquier lado, todo lo podemos buscar, lo podemos básicamente entender de cualquier sitio. Y es que esta no es una clase más de lo que viene a ser, en este caso, experiencia de usuario en la universidad o en un curso online. Entonces tuve que justamente repensar y pensar nuevamente, poner mi mente en blanco y darle una vuelta a lo que estaba haciendo para poder, en este caso, explicarlo de otra forma. Porque dije, puch, esto no funciona. De hecho, a mí no me hubiese gustado que me lo enseñen así. Así que me vuelvo a presentar. Soy Omar Ankajima. Soy ingeniero de sistemas. También tengo, bueno, es como profesión. Tengo estudios, en este caso, pues en lo que viene a ser diseño gráfico. Tengo estudios en lo que viene a ser, bueno, en este caso, pues mucho de computadoras, metodologías ágiles y todo ese tema. Pero no hemos venido en este caso pues a conocerme, tampoco. Hemos venido a hablar de lo que viene a ser la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario es exactamente toda vivencia donde el ser humano interactúa con un algo de su entorno de principio a fin. Así es simple, de principio a fin. Y con esto me refiero, por ejemplo, cuando básicamente nosotros entramos, por ejemplo, en este momento a Zoom, y entran todos a ver mi charla y dicen, a ver, ¿quién es este señor Omar, no? ¿Qué me hablará hoy día? Pero y supongamos que yo no hubiese venido así, y hubiese venido probablemente me hubiese presentado sin polo, imaginemos, y con un show. Ustedes simplemente no estarían escuchándome, la experiencia de usuario de ustedes sería horrible, ¿verdad? Verme en paños menores. Entonces, la experiencia de usuario es absolutamente todo. Es desde que yo agarro un mouse y siento que se está acomodando mi mano, desde que yo agarro unos audífonos y siento que realmente no me está incomodando la oreja, y entonces empiezo a evaluar a la empresa, empiezo a evaluar el servicio, empiezo a evaluar a la persona que me atendió cuando compré una gaseosa, empiezo a evaluar absolutamente todo. Cuando yo entro a la casa de un amigo, probablemente si está llena de suciedad en el piso, no voy a querer regresar, por más amigo mío que sea, porque la experiencia de usuario que he tenido ahí es mala. Pero si yo entro en este caso, pues a la casa de repente de otro amigo, y su casa pues tiene un gran televisor, ¿no? Es muy bonita, muy limpia y todo lo demás, probablemente quiera ir nuevamente a jugar PlayStation 5 con él. Y quiera repetir en este caso lo que es esta experiencia que tengo al visitarlo. Entonces eso es experiencia de usuario. Experiencia de usuario es absolutamente todo. Es la vivencia
que el ser humano tiene al interactuar con algo, y ese algo puede ser servicio, objeto y cualquier cosa abstracta, inclusive. Ya viendo en este caso, pues, la lluvia de nombres que había hecho en esta etapa, y que es bastante, la verdad, y me han faltado un montón. De hecho, tenía como para 3 diapositivas de nombres de personas, padres del UX, gente científica y todo lo demás. Pues básicamente el UX se resume en estas 3 cosas, ¿no? En lo que viene a ser ciencias de la computación, psicología y diseño. Son 3 pilares del UX que tienen que existir para que nosotros, en este caso, podamos cumplir con lo que viene a ser la experiencia de usuario. Si falta alguna de ellas, va a ser difícil. Ustedes se acuerdan cuando ingresaban hace mucho tiempo alguna aplicación desarrollada, ¿no? Es más, muchas veces en el UX decimos, esta aplicación definitivamente fue hecha por ingenieros de sistemas, desarrolladores, ¿no? No ha pasado, no tiene su UX, porque no encontramos el botón, son muy funcionales, son muy todo lo demás, y probablemente hayan tenido diseño, ciencia de la computación, pero no han tenido la parte humana, la psicología, el análisis, el comportamiento. No han hecho, en este caso, incluso ni siquiera un pobre estudio de lo que viene a ser incluso el color y el impacto del color en las personas, ¿no? Figura, forma, etc. Lo mismo pasa en este caso si es que yo baso lo que viene a ser el tema del UX en lo que viene a ser tan solo diseño, por ejemplo. Y es algo que se confunde mucho hoy en día con lo que viene a ser el tema UX. Muchas personas justamente se meten al UX pensando que el diseño es parte de la base, y no es así, ¿no? Yo no puedo en este caso hablar de experiencia de usuario si no junto la tecnología, el factor humano y el diseño, porque necesito los 3. Yo diseño para personas, yo no diseño para mí, yo diseño para que tú me compres mi producto, diseño para que tú te sientas bien con mi servicio, diseño para que en este caso pues tengamos un entorno y mi negocio funcione. Una consulta, Omar. Dime, Mari. No sé si puedes retroceder al slide anterior. ¿A qué te refieres con la parte de ciencia de la computación? ¿Hay algún tema específico en UX que esté relacionado a ese punto? Sí, exactamente lo que se relaciona con este punto es todo lo que viene a ser la tecnología. Nosotros tenemos que estar al tanto de la tecnología y cómo avanzamos tecnológicamente. Más adelante voy a hablar del tema de la transformación digital y de la revolución, y cómo los diferentes tipos de tecnologías, por más que nos parecen obsoletas, van influyendo en este caso pues, en la experiencia de usuario, y cómo esta va agarrando incluso fuerza a través del tiempo. Así que viene a ser un poco de eso. Y justamente hablando de tecnología, iba a hablar justo de esta parte de las aplicaciones. Actualmente en la experiencia de usuario se puede decir que se junta mucho con lo que viene a ser el tema de las aplicaciones. Nos llaman, y he visto muchas veces que llaman a los UXers, a los UIs, ¿no? Llaman a las personas especializadas en experiencia de usuario cuando necesitan una página web, cuando necesitan una app, cuando necesitan una solución tecnológica. Y está bien, es parte del cambio, pero hay otros factores que ellos mismos van descuidando. Entonces, un UX no hace, en este caso, necesariamente solamente aplicaciones. No se trata de eso. Para eso están los diseñadores web. Para eso están los programadores, ¿no? Para eso están, en este caso, pues, otro tipo de especialidades que sirven para esto, pero no necesariamente el UX. El UX influye en el desarrollo de una aplicación, pero también influye en el desarrollo de todo un servicio, lo cual es súper importante. Entonces, ahora que sabemos que el UX no hace solamente aplicaciones y que es una gran demanda, hay otro concepto erróneo que se tiene dentro de las empresas, que es básicamente el mínimo producto viable, ¿no? Viene a ser este tema del MVP muy conocido pues, por muchas personas que trabajamos en X lugares, ¿no? Donde nosotros decimos, hay que sacar el MVP y el MVP, pero el MVP tiene que cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos es que tienen que ser funcionables. Y al ser funcional, va a ser usable. Y al ser usable, va a encantar y voy a poder hacer, en este caso, el MVP, para que este producto sea viable. Si yo fallo, en este caso, en lo funcional y usable, mi MVP no sirve. Entonces, hay que tener eso en cuenta, porque es como que yo sacara algo, un producto en particular, y por más bonito que sea, tú ya no, si no funciona, ya no lo vas a volver a usar, ¿verdad? Y utilizamos muchos productos, inclusive, que funcionan muy bien,
funcionan muy bien y nos dan cierta calidad y preferimos usarlos a los nuevos productos. Ahí quiero darles un ejemplo. Todos nos acordamos de los autos antiguos y muy duros, y cuando se chocan, ¿qué pasa? Viene un señor y te dice, ese es mi carro, mira, no pasó nada. Mira cómo lo dejó al otro, ¿no? A tu Toyota del año, ¿no? O a tu carro que tienes, ¿no? Pero el carro antiguo duró, no fue duro. Ah, mira, no se hizo nada, mira la lata, no pasó absolutamente nada. Ese producto que hicieron hace muchos años, actualmente está cumpliendo lo que es una necesidad del usuario, que básicamente es su durabilidad, ¿correcto? Pero el nuevo producto que se ha destruido, por decirlo así, el nuevo Toyota, cumple otras necesidades. Probablemente cuando ese auto en algún momento se choque, el señor salga disparado a través del auto, por más duro que sea, pero no tenga todo un sistema de seguridad implementado. Entonces, cuando nosotros hablamos del mínimo producto viable, tenemos que ser muy cuidadosos. Yo no me imagino, por ejemplo, una empresa como Apple o como Microsoft o como Xiaomi o Samsung tirando en este caso software a las personas con fallas, ¿no? Probablemente lo hagan en la versión beta, lo mejoren y cuando salgan sean pequeñas fallas de seguridad que suceden, pero funcionalmente están y cumplen con ciertos estándares. Es muy importante esta parte porque veo que muchas veces se confunde dentro de las empresas. Es más, se crea un mínimo producto viable muchas veces y primero se escoge lo que es el software, se escoge a todo el personal y al final llaman al UX, ¿no? Y cuando el UX le da una solución, le dice, mira, es así, y dice, no, pero no podemos porque ya compramos X cosa, ¿no? No podemos hacerlo porque ya está la tecnología. Entonces, si tenías el poder adquisitivo para adquirir X tecnología, primero llama, pues, primero haz tu investigación de mercado, primero tienes que pasarlo por una experiencia de usuario para que cuando salga nuestro primer prototipo y lo podamos implementar y sea aceptado, ya yo pueda decidir después incluso qué tecnología voy a utilizar. Por eso es que justamente volviendo y respondiendo nuevamente tu pregunta, Imari, cuando hablaba en este caso de estos tres pilares, es muy importante tenerlos en cuenta, porque si yo hablo, por ejemplo, lo que es ciencias de la computación, hablo de tecnología. Si yo hablo de diseño, hablo básicamente, ¿no? de hacer un producto, pero el diseño no sirve si no es funcional. Y si estamos hablando de experiencia de usuario, tendría que ser totalmente funcional. Si no, simplemente es un producto que no cumple lo que viene a ser la experiencia de usuario, ¿no? Había una duda que me hablaron y era cómo iba a ser UX, cómo es el UX en el empleo, cómo es que agarra fuerza el UX en el camino. Es muy importante también esto porque hay muchas dudas al respecto. De hecho, hay gente que hasta me ha dicho, oye, el UX está de moda, ¿no? Oye, hay que meternos al UX, ¿no? Veo por ahí que dicen, oye, UX bien chévere, pero esto. Entonces, voy a explicarles cómo se genera lo que viene a ser este auge del UX. Y básicamente viene con esto, viene con lo que viene a ser el impacto de la cuarta revolución industrial en los empleos. Es muy importante saber a qué la gente se refiere cuando habla del impacto de la cuarta revolución industrial. Y esto lo menciono porque escucho mucho, ¿no? Oigo mucho de que hay muchas personas que creen, que se imaginan que debe ser la revolución industrial, que es la transformación de la empresa, que es la digitalización, ¿no? Pero hay un concepto totalmente erróneo. Disculpa. Aníbal, creo que iba a decir algo o se le escapó el micro, no sé. Creo que se le escapó. Creo que podemos continuar. Y si por ahí veo que sí, justo coloca por el chat que se le escapó, no hay problema. Ya, listo. Entonces, estaba hablando de este tema del impacto de la cuarta revolución industrial y que las personas, pues, muchas veces no saben de qué se trata y se imaginan de que es básicamente la digitalización de las empresas. Entonces, hay un concepto muy erróneo. La primera revolución industrial viene a ser, en este caso, las máquinas de vapor. Y eso quiero que todos lo sepamos para que entendamos de una vez de qué se trata esto. La segunda revolución industrial viene a ser, en este caso, la electricidad. La implementación de la electricidad fue la segunda revolución industrial.
En la tercera revolución industrial se implementa lo que viene el software, las aplicaciones y el Internet. Entonces, en la cuarta revolución industrial, que es la que estamos actualmente, que es donde todo está girando, donde vino este tema de la pandemia y todos dijimos, wow, ¿qué pasó? Muchos negocios se vieron afectados. Entró lo que es la inteligencia artificial, las big data y todos los servicios se vuelven, en este caso, pues inteligentes y predicen todo lo que las personas desean. Es muy importante porque muchas personas no saben lo que está pasando. Piensan de que si yo tengo mi negocio y que saco una aplicación para mi negocio, ya estoy en la cuarta revolución industrial y nada más erróneo que eso. Muchas personas creen que si venden por internet y si ponen su producto en Facebook y que venden por WhatsApp y que solo venden por Pinterest, están en la cuarta revolución industrial y también están totalmente errados. En todo caso, ellos lo que están haciendo es alinearse con la tercera revolución industrial y más no con la cuarta. Entonces les está ganando el tiempo. La cuarta revolución industrial viene justamente con la Big Data y la inteligencia artificial, la automatización de los servicios y en este caso una analítica más profunda de todo lo que viene a ser el comportamiento y la predicción de las personas. Este cambio básicamente lo que hace es generar mucho desempleo, pero también genera muchas oportunidades y una de esas es esta, ¿no? La experiencia de usuario. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Muchos trabajos, sobre todo los operativos, ¿no? Donde contadores, donde analistas tienen trabajos totalmente operativos, van a desaparecer. Actualmente van desapareciendo, pero poco a poco, y es porque estamos todavía recién llegando a lo que viene a ser la cuarta revolución industrial, recién está llegando por acá, ¿no? Pero en otros países son muy pocos. De repente, si necesitas un contador para una pequeña empresa, pero probablemente las grandes ya estén utilizando grandes softwares que están prediciendo lo que vienen a ser sus ventas de aquí a 5 o a 10 años. Entonces, las personas operativas van a ser reemplazadas a futuro por robots. No importa si estos robots son en software o son robots físicos, pero va a quedar algo muy importante que básicamente es el factor humano. Y es ahí donde nosotros entramos. Hablando un poco de la Big Data y para que nosotros podamos entender de qué se trata esto, la Big Data viene a ser toda la información que nosotros generamos a través de nuestra navegación en Internet. Por eso es que el Internet es tan fuerte y es, en este caso, pues tan importante. El poder del Internet actualmente es una de las industrias más potentes que existen. Entonces, la Big Data abstrae todos tus datos para poder guardarlos. ¿Y para qué los guarda? Para que venga lo que viene a ser la inteligencia artificial y lo utilice, gracias a todos esos datos que vas adquiriendo. Es muy importante saber que esto pasa, porque entonces, como pueden ver, estamos hablando de algo mucho más profundo. No se trata en este caso, pues, de básicamente un software que está hecho para que si tú aprietas el clic izquierdo, funcione. Se trata de un software que te está analizando durante todo el tiempo. Hoy día, justamente navegando por internet, dije, bueno, voy a buscar un par de ejemplos básicamente dentro de este tema del UX, dentro de la cuarta revolución industrial, para darle algunos ejemplos pues, a todos ustedes. Y entonces me metí a Netflix, ¿no? Y dije, bueno, yo estoy seguro que en Netflix voy a encontrar lo que viene a ser la usabilidad, definitivamente. Es uno de los ejemplos, es más, que utilizamos dentro de la experiencia de usuario para hablar acerca de usabilidad. Y es una de las empresas más fuertes que existen actualmente en el mundo, ¿no? Entonces pasó esto. Yo iba scrolleando en Netflix y me aparece, pues, en populares en Netflix, y me aparece lo que viene a ser la foquita. Su historia de la foquita, en este caso, pues, dentro de una película. Eso de ahí que acaba de suceder es experiencia de usuario. Si yo fuese un alemán, si yo fuese un brasilero, si yo fuese un estadounidense, si yo perteneciera a cualquier otro país, no me aparecería probablemente la foquita. Probablemente si yo estuviese en este momento en Francia, Netflix no me lanza la foquita, ¿no? Me lanzaría otro jugador, me lanzaría otro tipo de películas, me lanzaría absolutamente otras cosas. Pero Netflix sabe que yo estoy aquí en Perú, sabe que soy peruano y sabe que probablemente me interese ver lo que viene a ser la historia de la foquita. Especialmente sabe también Netflix que hace poco ha jugado Perú. Entonces lo pone ahí dentro de los populares de Netflix, ¿verdad? Eso de ahí es experiencia de usuario dentro de la
cuarta revolución industrial. Cómo nosotros, dentro de la usabilidad, pues básicamente utilizamos la inteligencia artificial para poder llegar a las personas y que las personas se sientan totalmente contentas con el servicio y la experiencia sea genial. De hecho, hice la misma prueba con nuestro servicio de YouTube, ¿no? Y básicamente hice lo mismo, ¿no? Dije, a ver, vamos a ver en YouTube y vamos a dar un ejemplo de lo que viene a ser esta experiencia de usuario dentro de la cuarta revolución industrial. Y puse JO, ¿no? Y entonces YouTube agarró y dijo, hey, espera, ¿tú quieres ver José José? No, espera, también podrías ver Yosimar y su bambú. Espera, Joey Arroyo, yo sé que te gusta la salsa, ¿no? Puso por ahí. No, Yoma Café, de repente, probablemente también te guste eso. Entonces, ¿qué hace YouTube en estos momentos? Igual, la inteligencia artificial consulta la Big Data para poder extraer lo que son todos mis datos al respecto y puede en este caso saber que yo soy de Perú, que hablo español y que en este caso lo que probablemente busque es José José. Recuerdo que hace muchos años, bueno, no hace muchos años, hace un par de años, mi papá, yo le presté el YouTube y hizo un experimento bastante parecido, ¿no? Dijo, a ver, voy a buscar José José, y puso la J y le salió José José, y no saben la cara que puso de sorprendido. Dijo, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que estoy buscando a José José? Entonces se puso loco, y eso, justamente de eso se trata, en este caso, la usabilidad, la experiencia de usuario, en que yo pueda darte el mejor servicio posible a través de la tecnología. Y para eso, pues, básicamente lo que ha pasado es que ha tenido que pasar por un estudio psicológico de las personas, de cómo van a reaccionar, de las emociones. Ha tenido que pasar, en este caso, por la tecnología, para poder saber qué tecnología van a usar, para poder implementarla. Y ha tenido que pasar por el diseño, porque el diseño también tiene que ser limpio y conservador. Sin ninguno de estos tres pilares, nuevamente vuelvo a comentar, funciona la experiencia de usuario. Es necesario que yo tenga una gran experiencia dentro de cada una de nuestras aplicaciones, dentro de nuestro entorno y dentro de todo servicio que básicamente me faciliten para poder tener una excelente experiencia de usuario. Pero hay algo que la inteligencia artificial no puede hacer, ni tampoco puede hacer, en este caso, las Big Data. Básicamente no son complejas, están programadas, no pueden ser creativas, no tienen conciencia, ni tampoco tienen compasión humana. ¿Qué quiere decir eso? Carecen de empatía, carecen de creatividad, carecen de espontaneidad, ¿verdad? Y básicamente están programadas. Entonces, cuando las personas hablan y dicen, algún día los robots nos van a ganar, y va a venir la inteligencia artificial y seremos todos reemplazados, es mentira, porque simplemente no lo van a tener. Y eso es ¿por qué? Porque dentro de la inteligencia artificial existe el Deep Learning y el Machine Learning. Y el Deep Learning es tan profundo que aún nos cuesta poder desarrollarlo. Por eso es que actualmente lo que está pasando dentro de la inteligencia artificial es que se están creando algoritmos que están sabiendo y predestinando qué es lo que nosotros deseamos hacer. Pero ellos no piensan, simplemente están prediciendo a valores tan altos que el ser humano no puede llegar ahorita a alcanzar. Eso es. Hablando de esto, no sé si nos podrías indicar qué puestos sí de cierta forma pueden ser reemplazados y cuáles no. Por ejemplo, cuando yo estudiaba ingeniería de sistemas, uno de los puestos que más se cantaba dentro de mi facultad y dentro de todo esto era el tema del análisis de datos. El análisis de datos es un puesto que básicamente los analistas de datos se van a ir y no van a subsistir en el tiempo. Porque para eso ya lo hace la inteligencia artificial, que te hace análisis de datos incluso de aquí a 5, 6, 7 años, y lo resuelven, imaginemos que en un minuto. Probablemente al ser humano le tomaría eso meses, o incluso una investigación de años, ¿no? Para saber incluso cómo va a manejarse el mercado. Pero, por ejemplo, eso es un ejemplo de un empleo que simplemente ya no va a existir. Probablemente también en países más desarrollados ya se están reemplazando lo que viene a ser parte de los agricultores. Si usan robots que lo hacen. Entonces, incluso si todos nosotros nos metemos a ver un poco de qué robots se utilizan, van a ver que hay una tecnología alucinante
empeladores de tomates, recogen lo que viene a ser los tomates por cantidades que el ser humano no puede lograr, a menos que tengas un batallón de agricultores, los jala, los pela y al final la máquina lo que te entrega es un tomate limpio. Entonces, en esas cosas va a ser totalmente reemplazado. Toda la parte operativa del ser humano con el tiempo va a ser reemplazada, pero toda la parte analítica, la parte emocional y la parte, en este caso, pues, básicamente psicológica, ¿no? Que venga dentro de esto, no puede ser reemplazada. La inteligencia artificial no puede entrar en las emociones, no puede ser empática. La inteligencia artificial no sabe, o sea, puede decir que tienes fiebre, pero no sabe cómo te sientes realmente. Eso es parte de lo que va a haber en reemplazo. De hecho, también como experiencia de usuario, nosotros tenemos deudas, ¿no? Dentro de la experiencia de usuario, donde deberíamos estar, en este caso, pues implementándolas. Deberíamos estar metiéndonos en estos tipos de negocios, de empresas, pero no lo hacemos porque simplemente es tan nuevo y las cosas están sucediendo tan rápido que primero estamos abarcando lo que es el tema de tecnología antes de preocuparnos de otras cosas. Y una de esas cosas es, pues, básicamente la educación. Nosotros como experiencia de usuario, por ejemplo, tenemos este sector muy, muy, muy descuidado. Quería mostrarles esta imagen. Es una imagen de una experiencia de usuario en una videoconferencia, una clase, disculpen. Y es muy bonito ver, por ejemplo, esta experiencia de aquí. Es un entorno ideal, ¿no? Una persona agarrando una laptop con su internet pues de 200 megas, ¿no? Probablemente, con una resolución pues óptima y todo su entorno es óptimo. Es muy bonito, de hecho, ver, y de hecho cuando tú hablas de esas cosas y ves esto, dices, wow, o sea, qué fácil es aplicar de repente la usabilidad en este sector, ¿no? Si yo quisiera enseñar, en este caso, pues, a este tipo de personas y me meto, por ejemplo, como diseñador de experiencia de usuario, por ejemplo, de una plataforma digital, ¿no? Probablemente sea más fácil llegar a este usuario que llegar a este. Entonces, ahí vienen nuestras deudas como experiencia de usuario. De hecho, cuando yo vi esta imagen alguna vez y vi cómo la educación se maneja y cómo el gobierno, en este caso, pues incluso nosotros, ¿no? Facilitamos lo que es estable para los alumnos. Entonces, esta experiencia es totalmente equivocada. Quería mostrarles una imagen del año 1800 en donde esta profesora, por ejemplo, está dando lo que es una clase a los alumnos, ¿no? Y pueden ver pues todos los alumnos sentados de sus carpetas, así, ella al frente, ¿no? Y todos oyéndolas y escribiéndole. Y quería también mostrarles esta foto a comienzos de la pandemia de un profesor haciéndolo. Absolutamente no hay diferencia. Más de 200 años, básicamente, ¿no? Y las cosas no han cambiado, por ejemplo, en la educación. La educación es uno de los sectores que tecnológicamente se actualizan de la forma más lenta que todos los demás. Entonces, es importante porque, por ejemplo, si vemos lo de aquí y vemos la imagen de aquí, lo único que ha cambiado es el entorno. La pizarra de atrás ahora es blanca, ¿no? Antes era de otro color. Probablemente él está dando una conferencia, como vemos a través del celular, pero sigue en la misma posición y sigue en este caso, pues, avanzando. De hecho, si yo regreso a esta imagen, veo a la niña, en este caso, pues con la tablet, pero igual sigue dentro de una carpeta, con otros niños atrás. Entonces fue al colegio a que le enseñen 2x2 en una tablet y que simplemente lo podían haber hecho igualmente con un cuaderno. No sirve. La experiencia de ella dentro de la educación es igual a la que se obtiene hace más de 200 años. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante. La experiencia de usuario avanza en ciertos sectores, pero se queda en otros. Entonces, es muy importante el poder, en este caso, hablar de experiencia de usuario, incluso de una forma más profunda, para poder nosotros saber que no solamente se trata de tecnología, no solamente se trata, en este caso, pues, de dar lo que es ciertos servicios, sino va más allá. Y todo comienza incluso desde el aprendizaje. Y claro, esta niña de aquí, por más que nosotros le demos una tablet, ella no está preparada para poder manejar y sacarle el jugo de esa tablet, por más moderna que sea, porque le sigue enseñando 2+2 y ella sigue yendo a su escuela a sentarse igual que todos los niños del año
1800 y hacer básicamente lo mismo. Es más, hasta ahora incluso enseñan el tema de las poleas. Yo ya ni siquiera, personalmente les digo, ni siquiera sé para qué enseñan las poleas, y en este caso, dentro de la física, porque ya ni se usan. O sea, eso estamos hablando de hace muchos años. Las poleas actualmente casi ya ni se usan para construcciones y nada más. Pero ahorita ya estamos en una época en donde estamos con la tecnología, estamos con el código, estamos en este caso pues con este tema de las Big Data y todo lo demás, estamos con la radioactividad, hacemos hornos microondas y nosotros seguimos hablando de cómo rayos movería yo una roca a un camión a través de una polea. Ya ni siquiera lo usamos. Entonces, era justo ahí donde quería hablar, algunos sectores que nosotros estamos en deuda con la educación, de hecho, y de hecho aquí mostrarle algunos sectores donde la experiencia de usuario se utiliza, que básicamente viene a ser la medicina, donde tenemos también un fuerte dolor, ¿verdad? Cualquiera que se va al seguro sufre. Es más, si te duele algo, si te tienes que atender, te atienden de aquí a 2 meses. Es horrible la experiencia de usuario, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se ríe, Mari. Ya te atienden cuando estás dentro de un cajón prácticamente. A menos que Exacto. tengas dinero y te puedas atender aparte en una clínica o en algún otro espacio, pues, ¿no? Es Es un poco verdad. Y, riesgoso. y es más, tú prefieres gastar más dinero a cambio de una buena atención. Y es que eso es lo que sucede. La experiencia de usuario te da eso, te da un bienestar. Por ejemplo, también tenemos lo que es la banca, un sector muy fuerte donde entra la experiencia de usuario. Y créanme, cuando les hablo de banca, les hablo con mucha experiencia porque tengo mucho tiempo en banca. Y, por ejemplo, las bancas utilizan mucho lo que vienen a ser las aplicaciones, lo que viene a ser este tema de vamos a dar la mejor experiencia al cliente a través del celular, pero descuida muchos otros sectores. Y cuando alguien eh, se puede decir que califica la experiencia de usuario de una empresa, lo califica por todo. Entonces, de nada sirve que un banco me dé una excelente aplicación, que me dé una excelente solución a través de Internet, cuando realmente quiero ser atendido, o no me responden el teléfono, o se me cayó el internet cuando quise consultar su servicio, o en todo caso, pues me robaron X cantidad de dinero. Todo eso se ve destruido cuando yo, en este caso, solamente me centro en una parte del negocio. Y es por eso que yo había puesto ese tema de que no solamente son aplicaciones, porque no solamente sucede a nivel micro, ¿no? También sucede a nivel macro, y de hecho hay muchas personas que son jefes, que son grandes, tienen grandes cargos, pero que están tan equivocados en cuanto a esa experiencia de usuario que solamente le aplican al sector tecnológico, descuidando absolutamente otros, y después están diciendo, ¿por qué los usuarios no siguen viniendo a mi negocio? Y es por esto, ¿no? Entonces es bastante importante. Eso ocurre mucho con las empresas de comunicaciones, ¿verdad? Cuando vas a Movistar, a Claro, ¿no? Cuando contratas Entel y pues dices, oye, pucha, tú me dijiste que iba a tener este plan y al final me has dado otro. En ese momento a ti no te importa si la aplicación funciona o no, tú quieres que alguien simplemente te resuelva el problema. Entonces, ese es el inconveniente. Como experiencia de usuario, nosotros tenemos que ver todo lo que son cada sector de la empresa para que todo esto sea totalmente funcional. En la industria automotriz, en las empresas cosméticas, absolutamente en todos los sectores. Eso es un punto de dolor para nosotros como experiencia de usuario, porque son puntos descuidados donde básicamente deberíamos estar presentes, pero actualmente no se está. De hecho, si diversifica tanto lo que es este concepto, que se crean incluso nuevas especialidades, ¿no? UX, se crea en este caso diseñador de producto aparte, se diseña diseñador de aplicaciones, ¿no? Diseñador web, se crea lo que viene a ser el customer design, ¿no? El diseñador de clientes, pero al final lo que tú tienes que hacer es darle la mejor experiencia al cliente. No importa si eres básicamente un UX aplicado dentro de una, vamos a valga la redundancia, dentro de una aplicación. No importa si es que estás ahí o si básicamente estás a cargo del área de limpieza de la empresa, porque todo tiene que ser un conjunto y todo tiene que darle la mejor experiencia posible a lo que viene a ser el usuario final. Y con esto...
que hablas de los sectores, te interrumpo. Tenemos una pregunta de David. Él pregunta en cuanto a la inseguridad ciudadana, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo de repente podemos aplicar UX en ese sector un poco tocado ahora, incluso a pesar de que todos estamos en casa? De hecho, es un sector bastante descuidado dentro de nuestra realidad, porque si hablo de realidades que hay en el exterior, por ejemplo, en China, en los semáforos hay cámaras con inteligencia artificial que en este caso, pues, básicamente están escaneando el rostro de las personas todo el tiempo. Entonces, cuando ven pasar, no sé, imaginemos que por la Javier Prado a una persona pues que tiene historial delictivo, ¿no? En China ya lo sabrían porque lo habrían captado y estaría en el siguiente semáforo probablemente volviéndolo a captar a esa persona y lo tomarían. Aquí es un poco difícil porque hay muy poca inversión en lo que es el sector, se puede decir, el sector público, ¿no? Muy poca inversión en eso. Entonces, una forma de poder aplicar lo que es experiencia de usuario, de repente con nuestras limitaciones tecnológicas, porque también me he ido un poco más allá, básicamente podría ser poner pues más puestos de vigilancia o que al final las cámaras funcionen. O sea, porque tú ves en los videos de los noticieros que está la cámara, pero al final no se le ve el rostro y dicen, oye, no, el señor no se le identifica bien, ¿no? Y se fue corriendo. Y entonces, simplemente, ¿para qué pones algo si no sirve? Simplemente lo que no sirve lo debes quitar. Y de eso también se trata la creatividad. Uno, básicamente, y la innovación, ¿no? Innova, pone, crea en base a algo que ya no sirve. Si ya no sirve, hay que olvidarnos y botarlo. Porque justamente, pero a veces también tenemos estos monstruos internos que nos permiten dejar de innovar, de ser creativos, dejar de aplicar ciertas cosas, ¿no? Y tendemos muchas veces también a la continuidad. Y es algo también que hay que reflexionar, porque creo que arriesgarse es bastante bueno. Y de hecho, algo que se practica mucho dentro de la experiencia de usuario es el fallar. Nosotros fallamos mucho, claro, lo hacemos dentro de un entorno seguro porque hacemos prototipos de baja fidelidad, hablamos con los usuarios, pero el fallar permite a las personas perfeccionarse. Eso es con eso. Y justamente hablando un poco de eso, pues otro dolor que tenemos dentro de la experiencia de usuario viene a ser el tema de los falsos profetas, ¿no? Una especialidad tan nueva que llega básicamente a nuestro Perú, no estamos maduros aún. Entonces es muy difícil también identificar a los buenos de los malos. Hay muchas personas que se meten diciendo yo soy UX designer y al final no lo son, ¿no? Son personas que están improvisando dentro del camino, que están probando el nicho del mercado. Y como digo, en este caso, pues hay muchas personas que tantean lo que es el puesto y muchas personas que lo tienen, al final lo agarran y no funciona. Están en todos los puestos, ¿no? Incluso puedo yo ver muchas veces, pues, personas que están como líderes de equipos, ¿no? Que más que líderes de experiencia de usuario, de repente son jefes de grupo, que es muy diferente, ¿no? Porque necesita cumplir, como digo, con estos tres pilares para que pueda manejar lo que viene a ser un equipo de usabilidad o debería tener cierto conocimiento. Entonces, es muy importante el poder identificar también a las personas que en este caso no cumplen con ciertos requisitos, porque siendo una especialidad tan nueva y lamentablemente pues siendo una especialidad que todavía no está totalmente reconocida, todos estamos improvisando, pero va a haber un momento en que básicamente la experiencia de usuario llegue a oficializarse. Yo estoy seguro que eso va a pasar probablemente en una universidad y digan, ok, para que tú hagas experiencia de usuario necesitas tener XXX estudios y necesitas en este caso pues es tener este certificado y que no te lo dé pues en este caso cualquier persona, porque es muy fácil encontrar artículos en Wikipedia, es muy fácil encontrar artículos en Medium, es muy fácil encontrar artículos en toda la internet que te hablen pues de experiencia de usuarios, personas que simplemente se le ocurrió escribir algo. Entonces, las personas, en este caso, pues generalmente, como dije desde un principio, que son los padres de la experiencia de usuario, no son personas, en este caso, que hayan salido absolutamente de la nada, tienen algo en común y todos ellos son psicólogos, todos ellos son, ¿no? Científicos de la computación,
Allá le dicen ciencia de la computación, acá es ingeniería de sistemas, ¿no? Y también, pues, muchos de ellos son diseñadores industriales. Entonces, y muchos de ellos están preocupados por cómo se va a utilizar. De hecho, esto no niega lo que vienen a ser otras profesiones. De hecho, yo puedo haber estudiado, no sé, imaginemos, economía, pero me quiero meter a la experiencia de usuario. Es totalmente válido, pero necesito saber de esto. O sea, no puedo meterme a la experiencia de usuario sin tener empatía por el cliente, ¿no? Por las personas. No me puedo meter a la experiencia de usuario sin no saber absolutamente nada de tecnología y querer implementar una tecnología. Entonces, ¿cómo podría yo, en este caso, pues, hablar de implementar una solución si yo no tengo el conocimiento tecnológico? ¿Cómo podría yo, en este caso, pues, hablar de implementar lo que es lo mejor para una persona anciana si yo no soy empático con esa persona? Es imposible. O cómo yo podría diseñar algo sin ni siquiera tener en cuenta el factor humano y básicamente basarme en lo que yo quiero que suceda. Entonces, así no funciona. Y hay muchas empresas que se han estrellado justamente por no cumplir con estos requisitos. Antes de poder terminar con esta pequeña charla que les he dado, básicamente quería hablarles esto, ¿no? Que el cambio mundial conlleva algunos problemas, pero básicamente no hay que preocuparnos porque es parte de lo que sucede y estamos hablando de todas las cosas que están pasando actualmente. Pero no se preocupen que todo esto lo vamos a solucionar. Así que eso es. No se te escucha, Mari. Lo siento. Un favor, Omar, ¿tú crees que en lo que vamos respondiendo algunas preguntas podamos verte para no ver solo el slide? De repente Ya. en este donde tú eres todo el slide. Claro, claro. Ahí estoy. Listo. Y bueno, los invito, chicos, a que puedan ir dejando las preguntas por chat para aprovechar estos minutos que quedan y que Omar pueda responder algunas preguntas que tiene. Por ejemplo, a mí se me ocurrió una, conforme ibas avanzando con la presentación, que era, de repente, ¿cuál es esta ruta o qué es lo que tú de repente sugieres para que una persona, independientemente de la carrera que haya estudiado, pueda en algún momento convertirse en un UX? Dale. No es muy difícil la ruta. Habla mucho sobre, en este caso, el poder querer hacer lo mejor definitivamente, ¿no? Para implementar una solución. Es muy importante ser curioso dentro de esta carrera. Es muy importante querer dar soluciones. Y es muy importante también el querer innovar. Porque si yo no quiero innovar, si yo no quiero crear, es muy difícil que yo pueda dar una solución viable. Porque no voy a poder identificar probablemente cuando algo sale mal. Y voy a empezar a suponer, voy a empezar a imaginarme que debería ser así, sin ni siquiera probar que realmente funciona. Pero muy aparte de esta actitud de que viene a ser de la curiosidad, ¿no? De la implementación y todo eso, definitivamente debemos saber de tecnología, ¿no? Debemos saber, porque debemos ser conscientes de qué tecnología deberíamos implementar. Deberíamos, por ejemplo, si estamos en un área de aplicaciones, justamente, ¿no? De dar soluciones digitales, deberíamos saber comunicarnos con lo que viene a ser el otro lado, que vienen a ser, por ejemplo, los desarrolladores, los programadores, deberían ellos entendernos. Nosotros deberíamos buscar el que ellos nos entiendan. Si nosotros no buscamos lo que es esta parte, entonces va a haber un inconveniente y es que no nos vamos a entender. De igual manera, deberíamos nosotros preocuparnos mucho por las personas y preocuparnos mucho por el análisis. De hecho, el análisis es algo que interviene mucho dentro de la experiencia de usuario. Todo el tiempo estamos analizando a las personas, el comportamiento, si realmente entiende la solución, si es que realmente le va la solución. E incluso cuando hacemos un test de usuario, nosotros miramos a las personas y una de las reglas es que la persona que esté entrevistando a la otra no esté haciendo absolutamente nada y le esté hablando porque está buscando en este caso que la otra persona interiorice con él. Y la segunda persona se dedica en este caso a apuntar los gestos, a apuntar sus movimientos, a apuntar incluso la tonalidad con la que dice. Y eso es justamente parte de la interacción. No necesitas en este caso ser un especialista y pasar 5 años, ¿no? De psicología para poder aplicar esto, pero sí necesitas ciertos principios en los cuales tengas que aplicarlos.
Adicionalmente de esto, también deberías tener una noción de diseño, ¿no? No necesariamente también no tienes que pasar 5 años de carrera estudiando diseño al respecto, pero sí debería interesarte, deberías en algún momento entender qué es el peso del color, cómo se implementa, cómo afecta teoría del color, y incluso hablando un poco de esto, hay algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en el diseño gráfico, que ya que está muy de moda que todos los diseñadores gráficos eh, entren a lo que es la experiencia de usuario, y está genial porque tienen una gran base, y por ejemplo es la psicología de Gestalt, pero Gestalt era un psicólogo, entonces, pero el diseño lo utiliza justamente para aplicarlo. Entonces ahí ya vemos cómo el diseño se vuelve funcional. No se trata solamente de realizar caritas pintadas, ¿no? Se trata también de aplicarlo esto de una forma totalmente inteligente, de una forma que el ser humano pueda entender figura y forma. Entonces, puede entender lo que viene a ser la profundidad y etcétera. Todas estas cosas son importantes dentro de la experiencia de usuario. Y bueno, es el camino, básicamente, ¿no? Como digo, hay mucha información al respecto sobre esto, pero es por donde deberíamos ir y deberíamos tratar de cubrir de una forma básica siquiera cada uno de estos 3 pilares que había hablado, que viene a ser el tema de las ciencias de la computación, el tema de la psicología y el tema del diseño. Deberíamos tratar de cubrirlos en lo mínimo, porque yo puedo ser, por ejemplo, un desarrollador, imaginemos, un programador, pero que estoy muy interesado en que las personas obtengan lo mejor de mi software. Entonces, probablemente yo no me quiera meter muy a profundo y estudiar 5 años de psicología o 5 años de diseño, ¿no? Pero sí necesito tener ese interés y de preocuparme y de algún momento poder sí consultar a alguien de repente especialista en esa rama y que me diga realmente cómo es como lo debería aplicar, porque todos somos magníficos en diferentes tipos de especialidades y esta es una especialización que no solamente interviene en estas 3 ramas, de hecho utilizamos comunicadores para el UX Writing, por ejemplo, ¿no? Que saben expresarse, que saben homologar lo que viene a ser en este caso pues el lenguaje, pero los UX Writing también tienen un tema de psicología encima, ¿no? Para poder en este caso aplicar lo que es el lenguaje. Yo no te voy a decir dentro de una aplicación, ¿no? Tu transacción fue fabulosa, chochera. O sea, definitivamente eso no va a pasar. Entonces viene el UX Writing y empieza a homologar, por ejemplo, lo que es el lenguaje de una aplicación. Y él viene desde comunicaciones. Hay muchas profesiones que intervienen dentro de la experiencia de usuario, pero deberíamos tener estos 3 pilares de una forma básica para poder aplicarlos. Buenísimo. Tenemos una pregunta por interno que nos dicen, desde tu experiencia como universitario, ¿qué puntos consideras que deberían mejorar para que la experiencia sea más amena? Cuando estaba en la universidad, yo recuerdo que, por ejemplo, en la carrera, en la parte de electrónica, cuando estábamos haciendo lo que eran nuestros pequeños experimentos ahí y haciendo pues software para que se muevan nuestros robotitos hechos, ¿no? con Arduino en ese tiempo, pues habían ciertas cosas que nosotros lo hacíamos por hacer y que no se preocupaban por otras, ¿no? Nos hacían experimentar con ciertas herramientas y el profesor, pues nos dábamos cuenta que, por ejemplo, todo lo que era el tema de la enseñanza lo manejaba a través de una diapositiva y no nos enseñaba lo que era, por ejemplo, el trabajo en equipo. Entonces, cuando tú sales muchas veces de la universidad, por ejemplo, en mi carrera, que es ingeniería de sistemas, probablemente sales muy tímido y no sabes trabajar en equipo, eres muy solitario, pero te das cuenta que, por ejemplo, otras carreras como psicología, ¿no? O incluso administración, están muy avanzadas en ese ámbito y trabajan muy bien en equipo. Entonces, cuando tú sales y buscas un trabajo, probablemente te jalan por ciertos conocimientos y ciertas bases, pero necesitas complementar las otras. Y es porque incluso es parte de la realidad actual. Todos sabemos, por ejemplo, que los ingenieros que salen de la uni son unos capazotes, son buenísimos, pero lamentablemente le faltan muchas actitudes, muchas habilidades blandas que dentro de la universidad simplemente no las implementan.
pero es muy importante que tengan esas habilidades blandas, porque no somos lobos solitarios haciendo nuestro trabajo. Es más, estamos en profesiones donde se trabaja en equipo, y es importante que nosotros podamos saber justamente juntar estas cosas, donde hablaba hace un momento que la inteligencia artificial no usa ni va a reemplazarte. Entonces, ese valor humano es algo que falta mucho dentro de la universidad. La otra pregunta es, ¿qué hay que tener en cuenta para desarrollar un buen MVP? Hay que tener en cuenta mucho la calidad de tu producto, definitivamente. Eso va a englobar lo que viene a ser el encantamiento, va a englobar lo que viene a ser la usabilidad, la vialidad, va a englobar justamente estas partes que había indicado aquí y que sean usables y funcionales, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros cumplamos con eso en un MVP. Cuando yo recibo un celular, vamos a ponernos en este contexto, probablemente el celular no tenga el software actualizado a la versión última, ¿no? Probablemente me compre un Android y el Android de repente viene con Android 10 y no está en Android 12. Entonces, cuando ellos tiran este producto al mercado, no se encargan de, en este caso, pues, de acentuar lo que viene a ser el último software, pero tu software tiene que ser lo suficientemente funcional, te tiene que encantar. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, prendo este celular y se demora 20 minutos hasta que cargue toda su primera pantalla? Lo tiro, lo devuelvo y simplemente me compro otro. No va. Entonces yo no puedo tener un mínimo producto viable si no tiene calidad. Por lo menos tiene que cumplir con lo mínimo, pero con calidad. Es muy difícil y veo que muchas empresas se equivocan porque tratan de sacar todo a la vez. Entonces dicen, no, necesito esto, pero ya, necesito el otro, ya. Oye, nos está ganando la otra empresa, necesita sacar esto, necesito sacar el otro. Pero cuando lo sacan, pues lo sacan totalmente horrible. ¿Y qué pasa? Los usuarios pues lo califican mal, dicen esta cosa no sirve, no, porque tienen un producto que básicamente dejó de ser funcional, dejó de ser usable para el usuario. Y mientras tu producto sea usable y sea viable, entonces va a encantar. De eso se trata. Después ya verás cómo lo mejoras y cómo vas implementando todo lo demás, ¿no? He notado, por ejemplo, que cuando se lanza alguna plataforma o algún aplicativo, en algunos casos, los primeros meses o los primeros años, como que todas las calificaciones son en negativo. ¿Eso es normal o es porque de repente hay una falla con el mismo, no sé, la misma plataforma y por eso desde un inicio tiene estos calificativos negativos? No es normal. No, definitivamente no podemos hablar de normalidad cuando un producto sale con una funcionalidad mala, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, voy a poner de ejemplo Steve Jobs, que es una persona que trabajaba muy bien en este campo y que es un ejemplo en este caso, cuando él sacaba cada producto, lo hacía con una calidad tremenda, sin importarle en este caso el apuro de sacarlo. Si bien es cierto, decía, bueno, este año sale sí o sí, y presionaba al equipo para que salga, pero tenía que cumplir cierta calidad. De hecho, hay una historia de él muy buena, donde el desarrollador, él va a la sala de los desarrolladores, ¿no? Y el desarrollador le dice, bueno, estamos trabajando en esto y el otro, y el software más o menos que no va, y se nos acerca el tiempo del lanzamiento. Y él le pregunta, ¿y las letras? ¿Pudieron implementar las letras? Y el desarrollador le dice, no, eso no, eso en este momento no lo hemos implementado, pero es que eso no es importante, Steve. Lo importante es el software, no logro poner la carpetita aquí. Y Steve Jobs lo bota. En ese mismo instante lo despide. Y entonces los demás le dicen, oye, Steve, pero es nuestro mejor desarrollador. De hecho, era el mejor desarrollador del que tenía la empresa. Y él le dice, lárgate, vete a la empresa, no vas. Y eso es muy importante. Y él entonces empieza a dar un ejemplo de lo que significa Apple. Entonces, cuando Apple saca una solución, incluso en la actualidad, ¿no? Porque Steve Jobs ya no está en este mundo, cuando Apple saca un celular, probablemente lo saca con tecnologías atrás. De hecho, el 5G, cuando lo sacó con su iPhone 12, ya lo tenían como hace un año en Android.
pero cuando Apple lo hace, probablemente no falle y no venga con errores. Entonces, la calidad es muy importante. A todos nos ha enamorado Apple. De hecho, yo tengo aquí una MacBook con la que trabajamos en lo que viene a ser diseño. Tengo por allá pues una tablet, ¿no? de Apple que es mía, porque es realmente un buen producto. Probablemente no me importe en este caso que tenga lo último de lo último, pero por ejemplo su tienda de aplicaciones es muy ordenada, el producto que me da es bastante bueno, totalmente en aluminio, como te lo da es hermoso, en una caja muy bien hecha, y si ellos estuviesen apurados, probablemente vamos a ponerlo en este ejemplo, imaginemos que alguien te vende la misma tablet y te lo entrega en una bolsa. ¿Tú qué dirías? Pucha, ¿cómo me vas a dar esto, no? Claro. De hecho, cuando Steve Jobs, hace mucho tiempo, porque básicamente es la persona que marcó lo que viene a ser esta compañía, cuando Steve Jobs daba ciertas conferencias, hablaba de lo bien que hacía las cajas. Y es muy importante todo eso. Entonces, la experiencia del usuario, cuando incluso habla en un momento Donald Norman de esto, hablan de la experiencia del usuario que se vivía en Apple, se preocupaban desde que el usuario iba a tener la caja en la mano hasta que iba a ver el celular e iba a interactuar con él. Entonces, yo recuerdo incluso que las cajas de Apple siempre han sido las más hermosas, las más duritas, las más bonitas. Es más, yo las guardo para ponerle ahí tornillos, aunque no tenga el celular. Entonces, porque son excelentes, son unas cajas que realmente tienen una calidad impresionante. Y a muchas personas no nos importa gastarnos el dinero por algo que aunque tenga una tecnología de repente un poco desfasada para el momento en el que estamos, cumpla con los requisitos mínimos viables. Y eso se trata del MVP. Se trata de darte la mayor calidad, en este caso, dentro de tu producto final. No tiene que tener lo último, pero sí tiene que tener todo excelente y bien implementado. Tenemos otra pregunta. Bueno, la pregunta es, basado en el slide donde estaban las niñas en un espacio rural, ¿qué recomendaciones o qué mejoras de la experiencia tú consideras que podríamos realizar? Es una situación difícil, ¿no? El poder abarcar lo que viene a ser la educación actualmente. De hecho, yo dentro de experiencia de usuario probablemente pensaría en poder darle otro tipo de producto. No necesariamente una tablet. Una tablet necesita en este caso poder interactuar con Internet y si no fuese así necesita poder interactuar con un software que sea totalmente probado y que le va a enseñar a alguien. Les cuento una experiencia. Eh, yo tengo un hijo que tiene 8 años, pero aproximadamente a sus 6 años, como ya tengo aquí la tablet, empecé a ver lo que eran unas aplicaciones que habían dentro de la tienda de iOS y entonces vi una de álgebra. Álgebra no le enseñan a ningún niño, en este caso, pues durante toda la primaria, para saber dónde está X y dónde está Y, ¿no? Pero a un niño bueno, dentro de la primaria sí, pero probablemente no le enseñen a un niño ni siquiera de 7 años, ¿verdad? Porque son complejidades, son lógicas. Y esta aplicación, bueno, decía que estaba aprobada por bla y bla y bla, ¿no? Y todo el tema. Y le dije, toma. Y mi hijo llegó a aprender álgebra en esa aplicación. La llegó a aprender aproximadamente en 3 días, jugando. Eso es experiencia de usuario. Eso es cómo nosotros podemos llevar a la educación lo que viene a ser la experiencia de usuario y nuevas metodologías de enseñanza. Tenemos que buscar, en este caso, no necesariamente dentro de la tecnología. Este es un ejemplo de tecnología porque estoy hablando de un aparato en un entorno donde yo tengo internet, donde me lo bajo y que básicamente ha sido probado en otro lado del mundo, donde tienen otras tecnologías y tienen otros estudios y son más fuertes económicamente. Pero no necesariamente necesito eso para poder implementarlo, por ejemplo, dentro de estas niñas. Probablemente si yo tuviese el poder de hacer algo ahí, buscaría una metodología que sea totalmente usable para ellas y que no necesariamente incluso tengan que gastar en una tablet. Como dije, ellos podrían multiplicar 2 por 2 con papel y lapicero y no haría la diferencia en que lo hagan dentro de una tablet para algo tan básico. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo pudiese a ellos darles, imaginemos,
un Lego para que ellos puedan jugar y con sus Legos podrían hacer toda la educación primaria y toda la educación secundaria y eso les perduraría por años. Eso podría ser incluso heredado para otros estudiantes y podría yo crear diferentes tipos de metodologías así. Podríamos ver soluciones. Lamentablemente yo no estoy ahorita dentro del sector de educación, pero se me ocurre y podríamos buscar soluciones que sean totalmente viables para todo tipo de personas. De hecho, por ejemplo, recuerdo que hace mucho tiempo en Netflix vi una chica que desarrollaba juguetes y entonces ella desarrollaba juguetes a partir de ciertas ideas y cumplía con ciertos requisitos para que los niños tengan mayor creatividad. Estos juguetes estaban hechos de madera, estaban hechos con huecos, con tornillos, con cosas así y hacían que un niño, por ejemplo, explote lo que sea su creatividad y la curiosidad, e incluso podía crear muchas formas a través de este bloque de madera con sus palitos y sus tornillos. Entonces, eso quiere decir que no necesitamos tampoco lo último en tecnología, pero necesitamos implementar y diseñar soluciones que realmente sean totalmente funcionales. Buenísimo. Justo lo que mencionas me hizo recordar un niño que no recuerdo exactamente qué le dieron, pero le dieron a escoger entre algo tecnológico y un juguete. Y se fue por el juguete justamente porque era muy colorido y muy llamativo para él, pues, ¿no? Sí, Aquí tengo otra consulta. ¿Qué es más fuerte, la calidad, el precio o la popularidad de un objeto o servicio? la calidad, definitivamente. Eh, de hecho, hay un libro que yo recomendaría que se llama Aesthetic Intelligence de Paul Brown. Entonces, ella habla mucho de cómo productos que son igual a otros e incluso inferiores, gracias a su estética y su calidad, logran incluso vender a precios mucho más altos. Y esto, por ejemplo, ahí para todas las chicas, quien lo sabe bien son las empresas cosméticas. Ellos se venden labiales muy caros, productos para la piel muy caros, basados básicamente en su calidad, en lo que te entregan. Claro que son funcionales, pero por ejemplo, ellos no se están fijando en el precio, no están fijando un precio que esté demasiado bajo para que tú lo puedas adquirir. Están basándose en lo que es su funcionalidad y la calidad. La persona muchas veces no, bueno, toda la vida ha sacrificado lo que viene a ser el factor económico a cambio de la calidad y la funcionalidad de las cosas. Tampoco hay que abusar, ¿no? Porque también hay empresas que abusan. Claro, es similar a iPhone. Suele ser un producto muy caro, pero el servicio o las funcionalidades que te ofrece el equipo es algo que vale la pena, pues, ¿no? De hecho, sí. De hecho, ocurre también dentro de Android desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que justamente pasaba esto. iPhone siempre ha ofrecido productos caros y como es un entorno cerrado, siempre te ha dado un producto caro que es totalmente lleno de calidad y de funcionalidad. Pero ¿qué pasaba en Android? Como estaban todas las empresas, te daban celulares tan baratos. Imaginemos que ahorita te compras un celular pues, de 200, 300 soles y tú los terminas diciendo, Android no funciona, definitivamente quiero Apple. Pero Apple pues te cuesta, imaginemos que, no sé, ponte 5.000 soles y no tiene nada que ver con tu celular de 300. Pero si te compras un iPhone, discúlpame, un Android de 5.000 soles, probablemente también te dé esa calidad. Pero es justamente ahí viene el tema de la calidad en el tiempo, ¿no? Entonces, si das una calidad muy baja, tú terminas por odiar absolutamente todo. Ya ni siquiera te quieres arriesgar a comprar lo mejor de esa compañía, porque estás basado en una experiencia muy mala por algo muy pobre, ¿no? Una pregunta más. Cuando se tiene una experiencia al inicio negativa, es muy probable que ya no vuelva o en algún momento podría volver ese usuario. Probablemente en un momento pueda volver después de que le insistas un montón. De hecho, cuesta más el que un usuario retorne, ¿no? Y tienes que insistirle mucho después de que lo has defraudado. Y eso lo saben muy bien las compañías de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que trabajaba para España hace mucho tiempo y el servicio en España de la telefonía es muy duro y es bastante difícil, pero cuando el usuario se sentía golpeado y decía, no, en ese tiempo, ¿no? Me voy a otra compañía como Orange, decía. Allá existe Orange, es otra compañía telefónica. Entonces, lo derivaban al área de bajas, por ejemplo, de Movistar.
Y Movistar le decía, sí, señor, ¿qué pasó? Decía, no, tu servicio se para cayendo, no funciona, acá el internet no sirve y todo lo demás, estoy aquí. Y entonces Movistar agarraba y le decía, bueno, señor, bien, mire, ¿qué le parece si le damos, en este caso, imaginemos, ¿no? Le vamos a dar el iPhone 12 y además le vamos a reducir su línea, que es la misma que cuesta 200 soles al mes, se la vamos a reducir a 50 soles. Pero usted se queda un año más con nosotros. El usuario al final aceptaba. Muchos usuarios aceptan por la tentativa. Entonces es porque Movistar sabe que, por ejemplo, tiene que sacrificar, en este caso, pues sus servicios y bajarlos y ganar menos por intentar retener a ese cliente. Porque ¿qué va a pasar cuando tú lo sueltes? Va a llegar a la compañía y supongamos que va a Orange, o por ejemplo aquí de Movistar te pasas a Claro, imaginamos que te pasas a Claro y al final te gusta Claro. Nunca más lo vas a soltar y a Movistar, probablemente Movistar le cueste mucho el volver a traerte, ¿no? Probablemente tenga que tener esa persona otra molestia dentro de Claro para que Movistar le diga, dame una segunda oportunidad, por favor, ¿no? Justo me has hecho recordar mi experiencia con Movistar, no tan grata, pero ese no es el tema ahora. Otra pregunta más que tenemos aquí en el chat es, a ver, dame un minuto. Ya. ¿Qué sugerencias podrías dar a las personas interesadas en seguir este medio en cuanto a lectura o alguna, o sea, leer información o en base a qué podría uno estar investigando para aprender más acerca de este tema? Uh-huh. Eh, Hay lecturas de repente que son un poco más difíciles que otras, definitivamente, ¿no? Porque se trata en este caso, pues, de cómo te vas metiendo dentro de este campo, pero para poder iniciar, yo recomiendo, por ejemplo, a Ellen Lupton, es una diseñadora eh, alemana, si más no recuerdo, que ha escrito bastantes libros como Storytelling, el ABC de Bauhaus, etcétera. Entonces, son lecturas que son bastante asimilables y te hacen entender lo que es la experiencia de usuario desde el lado de la empatía y desde el lado de soluciones, ¿no? Eso yo creo que es la parte más suave donde nosotros nos enamoramos justamente de esta carrera, porque claro, si te digo, empieza a desarrollar web, lo vas a botar por un touch y vas a decir, no, o sea, por aquí no es el camino. Definitivamente ese no sería el camino. Y yo creo que empezaría por leer y enamorarnos con lecturas que hablen de qué soluciones le damos, en este caso, pues a las personas y a todo nivel. ¿En qué porcentaje es esencial el conocer lenguajes de programación para hacer UX design? Es probablemente como el 20% aproximadamente. Es bastante importante conocer muchas cosas dentro, bueno, si es que estoy en el lado, en este caso, pues de hablar del diseño de aplicaciones, sí es importante que sepas, ¿no? De hecho, muchos de los UXers, se puede decir, pues, más reconocidos, más asentados, han codificado alguna vez, ¿no? De alguna forma. En realidad no tienes que ser un maestro codificando, pero deberías poder hacerte una página web porque deberías tú entender, ¿no? Ciertas cosas. Es como que yo diga, no sé, quiero ser pintor, pero en algún momento vas a tener que, por más que te dediques, en este caso, pues a pintar con acuarelas y todo esto, en algún momento tienes que agarrar los lápices de colores y decir, ok, o sea, necesito aprender esto, por más que me dedique a la otra cosa, ¿no? Entonces, por lo menos sí es necesario que las personas entiendan qué es el lenguaje, por ejemplo, HTML, de qué le están hablando cuando hablan de body, etcétera, ¿no? Es bastante importante que por lo menos se hagan algo básico, porque es parte del conocimiento. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Si se hace una página con un UX hecho por uno mismo, luego se puede corregir el UX por un experto o variar
¿O es necesario variar primero para partir del UX? No, no. O sea, imagino que trata de decir de que si ya lo creé, o sea, lo tengo que rediseñar desde cero. No necesariamente. Básicamente va a depender de cómo lo has creado, ¿no? Y qué ciertos requisitos cumple. De hecho, bueno, depende mucho. Es una pregunta muy, muy abstracta porque, claro, depende de cómo lo has creado, ¿no? Si has creado una web bastante desordenada, probablemente haya que rediseñarla, o incluso el sector, ¿no? Donde estás dirigido, haya que rediseñar ciertas cosas. Pero si es que de repente es algo más informativo, no necesariamente. De hecho, puedes consultar podemos consultar a lo que son, a nosotros que somos los expertos en UX, por decirlo así, y no necesariamente tenemos que destruir tu diseño, ¿no? No es así. Entonces, se trata de afinar ciertas cosas y de dar soluciones desde ciertos ángulos. Buenísimo. En lo que nos llega una pregunta más, no sé si podemos pasar al slide del link de registro para que las personas puedan irse registrando en lo que queda del evento. Igual también se los estoy pasando por chat. Y justo ha llegado una consulta y es ¿qué lenguajes de programación consideras que son esenciales para un UX? El HTML no es un lenguaje de programación, pero sí es esencial el conocerlo. Es esencial también conocer frameworks que respondan de forma responsive como Bootstrap, por ejemplo. Es bastante esencial porque entiendes cuando utilizas estos tipos de frameworks, básicamente a cómo las cosas se van acomodando dentro de una aplicación o entiendes cómo las cosas se van acomodando dentro de una página web. Cuando entiendes estos comportamientos, eres capaz de predecir, en este caso, cómo en tu mente ya figura y predice cómo va a funcionar algo incluso dentro de una aplicación móvil, si es que yo achico, en este caso, pues el diseño, ¿no? Y de hecho también, si sabes JavaScript, que básicamente son estos como que se puede decir las tres cosas básicas dentro del desarrollo, pues también entiendes y empiezas a saber cómo funcionan otras cosas como las bases de datos, las consultas. Entonces, sin querer te vas metiendo. De hecho, cuando tú aprendes a hacer una página web así muy básica, vas aprendiendo un montón de cosas y por eso es que yo digo, o sea, definitivamente los UX tienen que hacerse por lo menos una página web para poder conversar con un desarrollador que lo mira más profundo. Yo no tengo que saber necesariamente cómo es que consulta cosas más técnicas como un API, o cómo va a la base de datos X, o cómo va al otro lado, o cuántas series de compuertas tiene que pasar para llegar a X sitio. Entonces, no tengo que saber necesariamente eso, pero con lo básico, yo por lo menos sé cuando él me dice, este código me cuesta un poco realizarlo, porque tú en algún momento probablemente lo hayas querido implementar y digas, ok, sí, ¿no? O probablemente sepas que es fácil. Entonces sí es necesario poder comunicarte con ellos de esta forma. Y sí es necesario que hagamos siquiera algo básico, pues siquiera una vez en la vida, ¿no? para saberlo, la verdad. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Las empresas deberían pagar por nuestra información como usuarios? Qué difícil, ¿no? Las empresas deberían pagar por nuestra información por usuarios. Bueno, no, creo que no deberían pagar por la información por los usuarios. Deberían pedirnos permiso, sí, ¿no? Pero no por eso quitarnos ciertas facilidades. Y creo yo que más que pagar por la información de los usuarios, algo que sucede es que nosotros hemos visto avanzar la tecnología de forma tan rápida que no la controlamos. Por ejemplo, a las empresas telefónicas, a las empresas de comunicaciones, las tenemos súper controladas, de tal forma que que ellos no nos pueden llamar, inclusive, si es que nosotros no le damos el consentimiento que nos llamen actualmente. Ellos no pueden repartir nuestros datos si es que nosotros no le damos el consentimiento que lo hagan. Pero no por eso te niegan el servicio. Pero cuando yo ingreso muchas veces a una página web y no acepto las famosas cookies, simplemente la página no te carga y te dice acepta las cookies. Entonces, si nosotros no regularizamos estas cosas,
básicamente sucede esto, ¿no? Nos gana la implementación tecnológica y pues todo se vuelve un desorden. En algunos casos prácticamente te obligan a que aceptes, si no, no te dejan ver el contenido. Sí. Hay otra pregunta y es enfocada en cómo generar una regulación de los servicios de datos. No me queda del todo claro, no sé si tú lo entiendes. Esa pregunta es bastante compleja. Bueno, ahí vamos con el tema legal, ¿no? ¿Cómo en este caso, pues nosotros podemos decirle a una compañía, tienes que cumplir ciertas cosas legales para que básicamente tu servicio pueda ser consumido dentro de nuestro país? Es totalmente mapeable. Nosotros tenemos algo que dentro de cada computadora y dentro de cada ordenador que se llama IP, que viene a ser como el DNI, ¿no? Entonces, gracias a esta IP, todas las compañías de Internet saben dónde nosotros estamos, ¿no? Hacia qué es lo que estamos consumiendo y todo lo demás. Entonces tendríamos que como país decir básicamente, ok, si tú tienes que entrar aquí, tienes que cumplir con ciertas normas, ¿no? De hecho, hay estas reglas en muy pocos países, pero sí las hay, en donde, por ejemplo, no permiten que Google funcione, ¿no? Como en China, por ejemplo, en China Google no funciona y entonces hay otro navegador que se llama Baidu, que es otro buscador. Entonces, esas regulaciones son bastante importantes, ¿no? Pero tenemos que hacerlo desde el lado legal. Si nosotros desde el lado legal no nos ponemos con las leyes al tanto, pues simplemente cualquiera va a hacer lo que quiera, ¿no? Perfecto. Yo creo que ya no hay más preguntas por el momento. No sé si podríamos volver a tu pantalla para verte a ti y para poder cerrar esta sesión nos puedas dejar algún mensaje final o alguna sugerencia, no sé, algo que nos pueda motivar a, a continuar, a aprender más. Sí, de hecho, yo quiero decirle a todos que siempre debemos estar dispuestos a cambiar las cosas, a no seguir y quedarnos dentro del lado de confort. Siempre debemos tener la valentía de poder salir de nuestro círculo, de nuestro cuadrado, de nuestro cubo y decir, a mí me gusta realmente esto y es así como debería ser, porque desde ahí se producen los grandes cambios y esto puede ser inclusive para todas las generaciones, ¿no?